Hoy hablamos de Los gozos y las sombras de Gonzalo Torrente Ballester. Este libro es una trilogía, está compuesto por este primer tomo, El Señor llega, y por otros dos, donde da la vuelta al aire el segundo y La Pascua triste el tercero. Pues toda la historia tiene lugar en un pueblo que está ahora mismo en manos de Cayetano Salgado, que es el nuevo cacique y es un empresario sin escrúpulos y es dueño de los astilleros y domina el pueblo pues, con sus favores y con su dinero. Anteriormente, durante siglos, había estado siempre en manos de los Churruchao, que eran familias aristocráticas y terratenientes, concretamente 4 familias: los Deza, los Salgado, los Aldán y los Sarmiento. Y este libro lo que nos va a narrar es el regreso de uno de ellos, concretamente de Carlos Deza, que se fue de muchacho para estudiar medicina, concretamente psiquiatría en Viena, y ahora está de vuelta. Y hay una parte del pueblo que tiene esperanzas de que retome el poder, de que le quite el poder a Cayetano Salgado. Bueno, pues 20 años antes regresó otro de los Churruchao, Carlos Quiroga. Pero bueno, pues era pintor, pretendió pintar en el pueblo a una moza desnuda y bueno, le cayó la del pulpo y le mandaron a un convento. Y ahora mismo es el cura del pueblo. También volvió anteriormente otro de los Churruchao, Juanito Aldán, pero regresó desacreditadísimo porque se dedicaba a dar charlas sobre anarquismo y en el pueblo pues de esas cosas nadie entendía absolutamente nada y no le hacían ni puñetero caso, vamos. Y la cuarta en discordia era de los Churruchaos Mariana Sarmiento. Hoy es la vieja matriarca, conserva tierras y dinero para hacerle frente a los Salgado y ella tuvo un hijo de soltera que lo educó siempre fuera del pueblo y que ahora está en Argentina y que todo el pueblo pues anda cuchicheando que es hijo, el padre es el padre de ese hijo es el padre de Cayetano Salgado, claro. Bueno, pues entonces en este momento tenemos a Carlos Deza, de 34 años, está en un tren, viene de Alemania a París, porque esta Mariana Sarmiento le ha dicho que allí debe visitar a un pariente suyo, porque este pariente tiene una hija y quiere saber ella, pues le está mandando dinero y quiere ver cómo está. Claro, este llega al piso y se encuentra un hombre pues que está mintiendo sobre la situación esta de su hija, que le cuenta que está en Normandía, en un colegio de monjas. El Carlos Deza dice, bueno, pero ¿la puedo visitar? No, de ninguna manera, es imposible. A la vez Carlos Deza, como ha estudiado psiquiatría, pues está observando como la mente humana, la analiza y tal, y se da cuenta de que allí viven 2 hijas, que el tío le miente, que empieza a notar como cositas, ¿no? Y claro, este Carlos pues no insiste, lo deja así y punto. Porque es un hombre que da la impresión de que pasa completamente de todo, que es muy abúlico este Carlos. Luego él siente que no ha hecho nada por deseo y voluntad propia. Él piensa que estudió medicina porque su madre así lo quiso. Tampoco volvió al pueblo porque su madre dijo que no, o sea, no volvió antes porque la madre dijo, no quiero que vuelvas antes al pueblo. Pues él no volvió. Siente que ha perdido el tiempo, se siente vacío. Cuando estaba en Viena conoció a una chica, una compañera de trabajo, y entonces ahora estaba paseando por la ciudad porque ha dejado la casa del familiar este, Sarmiento, y entonces encuentra un libro de psiquiatría y piensa en ella, y dice, ay, pues la voy a comprar este libro, ¿no? Y entonces se pone a escribirle una carta después tratando de explicarle pues por qué la ha dejado, por qué regresa al pueblo, porque es que dice él que su madre mandó tapiar una puerta de acceso a la torre de la casa en la que hay y que vuelve para abrir esa puerta y para ver qué hay dentro. Porque no es que vuelve, como muchos piensan, para hacerse cargo de sus tierras y sus posesiones, no, vuelve para abrir esa santa puerta. Y leo textualmente. Empieza a parecerme que lo de la puerta no es más que un símbolo y que lo que verdaderamente me atrae es la libertad. No fui libre nunca desde que abandoné mi pueblo. Hace de eso, si cuento bien, 17 años. Mi madre no me dejó volver jamás. Me escribía todas las semanas y durante las vacaciones me visitaba. Cada carta suya era un decálogo y yo la obedecía. Así hasta que murió. Pero cuando ella murió, ya habías aparecido tú. Qué extraña coincidencia de fondo entre mi madre y tú. Las dos queríais hacer algo de mí y yo jamás logré interesarme por lo que de mí queríais. Ignoro todavía cuál era el propósito de mi madre y jamás he logrado saber cuáles son tus verdaderos propósitos. A ella como a ti debía serviros para algo que no era mi carrera. O más bien, mi carrera debía de serviros para algo que no he sabido nunca. Es el caso que tú ordenaste mi vida como antes la había ordenado mi madre. Tus decálogos eran aún más duros y exclusivos. Por esto sospecho que lo que verdaderamente me aleja de ti es la necesidad de ser libre. Bueno, pues sigue escribiéndole una carta con una absoluta y dolorosa sinceridad. Y cuando termina la carta, pues se da cuenta que se la está escribiendo en castellano. Así que la rompe en pedazos porque, claro, la tenía que haber escrito en alemán y la tira al río. Y entonces dice, bueno, pues pasando ya de contarle verdades y lo que voy a hacer es mandarle este libro que la he comprado y ya está, y se lo mandó.
Ahora ya llega a Galicia, está montado en el autobús que le llevará a su pueblo y coincide con él en el autobús Rosario, que es la hija de la costurera de un labrador que arrienda precisamente sus tierras, ¿no? Y entonces le explica, pues como iban en el autobús, mire, es este señor está a su casa y tal, ¿no? Bueno, pues la madre de esta chica de Rosario está con ella y aprovecha todo el viaje para quejarse a Carlos de que le han subido el alquiler de las tierras, que Mariana Sarmiento, que es la señora esta que ahora está, pues eso, gestionándole todo a Carlos, pues que en fin, que es una música, ¿no? Y él solo conoce a esta señora Mariana por carta, porque se escriben desde hace 4 años, precisamente desde que su madre murió, porque antes llevaba toda la gestión la madre, pero bueno, ahora lo lleva la Mariana esta. Esta mujer le está esperando en la parada del autobús con una sonrisa y cuando baja, pues lo acoge como afectuosamente, ¿no? Más afectuosamente igual de lo que otro esperaba. Lo primero que hace es decirle que va a ser su huésped, que no puede vivir en su casa porque, en fin, su casa está absolutamente derruida. Y entonces él piensa en su madre y en su novia alemana y le entra un poco miedo de que también esta mujer, la Mariana, le quiera gobernar como lo estaban gobernando ellas. Y entonces le advierte, oye, pues igual no me voy a quedar mucho por aquí, ¿eh? Y dice, ya, y no, claro, si me parece normal que va a hacer alguien como tú en este pueblucho. O sea, bueno, pues entran en su casa y le ruega que se mueva pues con total libertad en ella, que se sienta pues total, dueño de la casa. Que aunque apenas son parientes, ella quería mucho a su padre y él ahora es la única persona que le interesa en el mundo de verdad. A él pues le asombra la sinceridad que ha sentido al oír estas palabras, porque claro, no entendía por qué era él tan importante para ella. La casa era grande, era rica, era sólida, era lujosa, todo era como de estilo francés, antiguo. Él se da un baño y sale con doña Mariana, que pretendía contarle un poco todo lo de sus padres y sus orígenes, porque según ella, su madre le había sacado del pueblo y había hecho muy bien. Pero claro, lo había mandado un poco como sin raíces por el mundo. Al sacarlo del pueblo y no darle explicaciones de por qué le sacaba y todas estas cosas, pues claro, para ella Mariana considera que él debe saberlo todo. Porque si no, no puedes andar por el mundo sin saber de dónde vienes. Y entonces le dice sin pudor que ella es madre soltera, porque sabe que si no se lo van a decir todos en el pueblo. Dice, lo primero que van a hacer es decir, de esta es tal. Y dice, y es mejor que lo sepas por mí. Porque dice, entre tú y yo las cosas pueden ser clarísimas y deben ser clarísimas, ¿no? Y entre ellos pues se caen bien, parece como que van a entenderse. Entonces él le confiesa todo lo que le ha pasado durante el viaje, pues también cómo ha visitado a su pariente y lo que ha sentido, como que le mentía. También le cuenta un poco todas las reflexiones que ha tenido sobre esta chica novia o como lo queramos llamar que tenía en Alemania. Bueno, pues le cuenta un poquito todas las cosas. Al día siguiente doña Mariana lleva a Carlos a su casa, porque para ella piensa que es conveniente que viese cómo estaba todo, o sea, que todo estaba destrozado. Claro, al llegar a Carlos le habla de la habitación, esta tapiada de la torre, y Mariana le dice que esa habitación la ocupó su padre durante 10 años antes de casarse y luego durante todo su matrimonio. Bueno, pues luego él se sincera con ella y le cuenta pues que pues eso, su abulia, su falta de decisión en la vida. Y ella le confiesa que los sacrificios que hizo su madre para darle una carrera eran inimaginables. Porque claro, dice, coño, o sea, tu madre se ha dejado la piel aquí dándote una carrera y ahora me vienes tú aquí con este pasotismo, ¿no? Pues no me parece ni medio normal, vamos. Y entonces voy a leer. Mira, antes de casarse tu padre, estuve en esta casa muchas veces. Después de su matrimonio, en vida de tu madre, solo 3, y todas por tu causa. Tu madre había sido mi amiga antes de casarse. Cuando tu padre desapareció, vine a verla y me echó con cajas destempladas. No tenía razón desde mi punto de vista, pero acaso la tuviera desde el suyo. Después, cuando te envió a estudiar a Santiago, volví a verla. Ella quería vender todo tu patrimonio para pagarte los estudios, las tierras, los pinares y esta casa si fuera menester. Y yo, que lo supe, vine a decirle que no lo hiciera. Le ofrecía el dinero necesario, todo el que quisiera, y lo rechazó. Volvió a echarme con las mismas palabras de 15 años antes, y por las mismas razones. Yo la hubiera mandado a paseo si no existieras tú, y tú, por su orgullo o por su capricho, estabas a punto de quedarte sin nada. Fíjate bien, no me había importado si fuesen otra clase de bienes, pero estos, tu casa, las tierras, los pinares, todo lo que había sido de tu padre lo había amado todo. Yo tenía que evitar que fuera a parar por 4 cuartos a manos de los Salgados, que es lo que tu madre pretendía, y cómo podía impedirlo, lo impedí. Finalmente volví la tercera vez. Le hice ver que no conseguiría dinero y que despojarte de lo tuyo, aunque fuese para darte carrera, era un disparate. Tuvimos aquí mismo, en este sobrado, ella allí y yo aquí, una disputa violenta, pero acabó cediendo. Entiéndeme. No aceptó el dinero que le ofrecía, pero sí accedió a trabajar para mí.
Durante muchos años, casi hasta su muerte, bordó juegos de cama y mantelerías para mi casa y ropa interior para mí, que le pagué como cualquier bordadora porque no aceptaba un céntimo más. Con ese dinero y con lo que daban tus tierras, pudiste estudiar en Santiago y en Madrid y te envió algún dinero a Viena. Bueno, a él, claro, le duele lo que le está contando y cree que pues él no es lo que a su madre le hubiera gustado que fuese, ni además podría serlo jamás. Y además es que no le importaba en absoluto, porque ya te digo que estaba este hombre más pasota que pasota. Siente que con 34 años es demasiado mayor para comenzar de nuevo, que 34 años que eres un puñetero crío, pero bueno, claro, en aquellos años. Pero eso sí, de sus estudios sí que se ha quedado una cosa, y es la manía de analizarlo todo a este hombre. Bueno, pues ella le pone al día sobre el tema de los Salgado, le cuenta que Jaime Salgado no es el padre de su hijo, como todos dicen. O sea, aunque sí que es su administrador, por más que le pese a su hijo, al Cayetano, el dueño de los astilleros, le puede pasar, porque no es el padre, no. Y que la mujer de Jaime, que no se contentaba con hacer dinero, quería las tierras de los Churruchao y había ido consiguiéndolas, vamos, una detrás de la otra, y ella no estaba dispuesta a que se quedase con todas las tierras. Carlos así en un momento no significa muy bien qué es eso de Churruchao, y ella le lleva un salón lleno de pinturas de todos los ancestros, de tatarabuelos, de bisabuelos, de todos los Churruchaos. Todos, lo que decíamos, todos eran pelirrojos, huesudos, de nariz larga, eran altos, pues, pues como él, ¿no? De repente ves todas esas imágenes y dices, madre mía, pues si soy yo, o sea, se dio cuenta de que él era un verdadero churruchao. Bueno, pues con el paso de los años, la voluntad y el don de mando se había ido perdiendo en la estirpe, porque no sé exactamente por qué, pero se había ido perdiendo. Y solamente queda ella, la Mariana Salgado, con poderío. El resto son como él, como Carlos Deza, como su padre también, que eran débiles, eran tercos, eran abúlicos, pero bueno, eran simpáticos. A su padre llevar las tierras tampoco le gustaba y por eso las rentas eran rentas muy bajas, porque como no se preocupaba para nada. Y bueno, pues ella le confiesa que le cae bien y que necesita que él la juzgue porque ella ha dañado tanto a su padre como a su madre como a los Salgado. Y hasta aquí puedo leer, lo voy a dejar en el capítulo 14, seguid vosotras y bueno, pues a ver si os gusta. Es una trilogía, es maravillosa, vamos, es un librazo del 15. Así que bueno, pues hasta pronto.